Bueno, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuevo fin de semana, nuevo video en el canal Under Army, repasando como siempre la rica discografía del rock o de la música paraguaya en general. Volvemos después de una semana de descanso y hoy retomamos con, volvemos a hacer retomamos, valga la redundancia, con una discografía que habíamos dejado un poco habíamos dejado estacionada durante más de 3 meses ya, creo, para este punto, que es la discografía de Los Cachiporros, que como podrán darse cuenta es la discografía que más ganas tengo de hacer. Y vamos a hablar de su tercer disco del año 2010, adecuadamente llamado 3D. Un disco que, bueno, representa varias cosas para Cachiporros. Me representó una sorpresa escucharlo, tengo que reconocer, por una serie de factores que ya voy a ir explicando a lo largo del video. Pero bueno, ya llegará el momento de hablar. Ya llegará el momento de hablar de eso. Voy a ir sumergiéndome de a poco en lo que es este disco, que, como dije, es bastante importante para la carrera de la banda de Chirola y compañía. Ok, como siempre ustedes saben, yo comienzo con la historia, digamos el proceso histórico o el proceso, digamos, cronológico que llevó a la grabación del disco hasta finalmente empezar a analizarlo como tal. En el caso de este disco en particular, de 3D de Los Cachiporros, que se lanza, como dije, en el año 2010, no hay mucho que se pueda contar entre disco y disco. O sea, no hay mucho que se pueda contar entre el lanzamiento del segundo álbum de Cachiporros, el homónimo del año 2008, que ya tiene su análisis en este canal, y este 3D que se lanza en 2010. No hay mucho que contar porque no hay acontecimientos demasiado relevantes que yo haya encontrado, al menos, salvo por uno. El tema es que ese un acontecimiento no es cualquier acontecimiento, es uno de los acontecimientos capitales en la carrera de la banda Cachiporros, y hasta me animaría a decir uno de los acontecimientos capitales dentro de lo que es la historia del negocio de la música en Paraguay, porque en cierta manera ese acontecimiento representó el choque de dos eras de la música paraguaya, una que estaba finalizando y otra que estaba empezando, por decirlo de alguna manera, una que estaba empezando a germinar, ¿no? Así que gran parte de la historia de este disco se va a centrar en hablar de ese acontecimiento, porque, como dije, es sumamente importante para la carrera de la banda y de toda la música paraguaya en general, me animaría a decir. Así que voy tirando el contexto. La cuestión es así. Cachiporros, como dije, lanza su segundo álbum homónimo en el año 2008. Tiene, bueno, como era de esperarse, bastante éxito. Cachiporros ya era una banda mega popular en ese momento, en 2008. Sigue siendo una banda muy convocante, sigue siendo una banda que toca prácticamente en todos lados, todavía bajo ese perfil de banda de cachaca o de banda cachaquera que tocaba en discotecas y en ciertas fiestas patronales y demás, y en eventos, que es algo que de hecho ellos nunca perderían del todo ese perfil, aunque bueno, ellos siempre intentaron ser una banda más variada, más allá de que en sí siempre fueron una banda pachanguera. La cuestión era que, si bien Los Cachiporros eran, con suma diferencia, ya la banda más popular del país en este momento, 2008, también era una banda, como todos ustedes saben, y yo ya lo había mencionado esto en los anteriores videos, una banda sumamente criticada, sumamente, hay que decir, odiada también, sobre todo el público rockero, entre los cuales me incluyo. En aquella época, yo era un adolescente, los detestábamos, no podíamos ver ni en pintura a Los Cachiporros porque lo considerábamos casi un insulto a la música de aquella época. No soportábamos ver a Los Cachiporros en todos lados, no soportábamos ver que fuesen tan populares, no soportábamos ver que todo el mundo tuviese sus canciones en los celulares, en fin. Las cosas eran como eran y nos la tuvimos que bancar en aquel momento muchos de nosotros. En medio de todo ese contexto, finaliza el año 2008 y comienza el año 2009. Febrero, creo que fue en enero de ese año 2009, Pilsen, la renombrada marca de cerveza paraguaya, probablemente la más importante y la más conocida de todo el país, la más representativa sin duda, decide volver a incursionar en la realización de eventos musicales. Hay que recordar que el Pilsen Rock, festival importantísimo para la historia del rock paraguayo, para principios del año 2009, que es la línea de tiempo que estamos cubriendo ahora, ya llevaba más de 2 años sin hacerse. Como todos ustedes saben, el Pilsen Rock tuvo 4 ediciones. La primera en 2004 en el Paraguay Beach Park, que ahora es Rakiura. Otras 2 en el año 2005, que se hicieron, una creo que a principios de año y otra a finales, o ya entrando la primavera más o menos,
en el año 2005 ya en el Jockey Club, y la final, que fue en el año 2006, en septiembre del año 2006, también en el Jockey Club. Todas las ediciones del Pilsen Rock fueron bastante exitosas. La más exitosa de todas, si mal no recuerdo, fue la que se hizo, fue la tercera, la que se hizo en la segunda que se hizo en el Jockey Club, pero fue la tercera edición, que de hecho hay un DVD que se grabó con todas las presentaciones de la banda, con las presentaciones más importantes de aquel festival, tanto de bandas, sobre todo de bandas paraguayas. Para los que quieran verlo, está en YouTube, pueden verlo, es un registro muy interesante del rock de aquellos años. Pero la cuestión es que después de la edición que se hace en el 2006, que yo me acuerdo que la vi en vivo porque se transmitía por Unicanal el Pilsen Rock, yo recuerdo muy bien eso. Después de la edición de 2006, que también fue bastante exitosa y le fue bastante bien, llamativamente desde el 2007 y 2008 no hubo nada. El Pilsen Rock murió ahí, no se volvió a hacer. Nunca más de hecho se volvió a hacer el Pilsen Rock. Nadie entendió del todo por qué. Hasta el día de hoy yo tengo que reconocer que tampoco entiendo muy bien por qué no se volvió a hacer, porque como dije fueron festivales muy exitosos y la última edición también lo había sido. Pero hay que decir también que eso coincidió, hay que decir esto. El último Pilsen Rock se hace en septiembre del año 2006. ¿Qué pasa 2 meses después? 3 meses después. En diciembre, principios de diciembre del año 2006, los Cachiporros irrumpen en la escena, apareciendo en aquella famosa emisión del programa Rojo Fama contra Fama, que era el programa más visto del país en aquella época. Aparecen ahí tocando La Bandida y Yacaré, que eran 2 cachacas, y se convierten en una absoluta sensación. Y al año siguiente, en el año 2007, no solamente los Cachiporros estallan en una popularidad masiva muy pocas veces vista hasta ese momento en Paraguay, sino que además desatan una ola desatan una especie de ola de furor por grupos de cachaca. O sea, los grupos de cachaca se multiplicaron de la noche a la mañana en el país. Todo el mundo quería colgarse de la fórmula que supuestamente los Cachiporros habían creado, esta fórmula de hacer cachaca pero medio popera, medio buena onda, medio descafeinada. Los Cachiporros iniciaron esa tendencia y apenas ellos tuvieron popularidad, un montón de grupos lo siguieron, entre ellos muchos grupos que estaban conformados por músicos que eran rockeros en el fondo. De ahí viene gran parte del hate que sentía la gente por Cachiporros, o que muchos de nosotros sentíamos por los Cachiporros en aquella época. Era como que los Cachiporros habían creado una tendencia en la cual empezó esta cosa horrible que hasta el día de hoy sigue sucediendo, de que es lamentablemente de que a los músicos se les dice constantemente: vos tenés que tocar, entre comillas, lo que le gusta a la gente, y lo que le gusta a la gente casi siempre, según los que opinan así de manera aérea sobre este tema, supuestamente la gente solamente quiere escuchar cachaca. Entonces vos tenés que tocar cachaca, y después cuando tengas éxito tocando cachaca, hacer lo que vos querés. Ese era el famoso argumento que en cierta manera nació con los Cachiporros, o con el éxito de Cachiporros en aquel final de 2006, comienzo de 2007. Claro, esta oleada, esta especie de furor comercial por este nuevo movimiento, podríamos decir, de la cachaca descafeinada, que los Cachiporros fueron sin duda los que le hicieron estallar, hizo que el rock paraguayo, el rock nacional, empezase como a quedar un poco relegado en cuanto a su popularidad, que estaba empezando a crecer. El rock paraguayo, durante la época del Pilsen Rock, esos 3 años, 2004, 2005, 2006, fue una época en la cual el rock paraguayo creció muchísimo en cuanto a popularidad. Y si bien no la terminó, nunca la terminó de perder desde entonces, porque los años finales de la década del 2000, durante los años finales de la década del 2000, el rock paraguayo seguía teniendo una cierta popularidad. Las bandas que ya se habían establecido, Flow, Revolver, Paico, ¿quién más estaba? Ray Banana Skin, todas esas bandas ya seguían conservando un público importante. Sí es cierto que los medios de comunicación como que dejaron de darle tanta pelota en favor de que aparecieran más grupos de cachaca, porque supuestamente solamente la gente quería escuchar eso. Era mentira, pero bueno, en los medios de comunicación ya sabemos cómo funcionan. Por ende, como dije, estábamos hablando de que los Cachiporros eran una banda muy odiada por eso, porque en cierta manera fueron los que iniciaron toda esa oleada. Llegamos de vuelta a principios del año 2009, cuando Pilsen, volviendo a Pilsen, decide retomar la realización de espectáculos musicales. Pero claro, ellos no querían volver a apostar a un festival con un perfil meramente rockero, porque además en una de las ediciones del Pilsen Rock, no recuerdo exactamente si fue la segunda o la primera, creo que fue la segunda, no, fue la segunda, sí, habían llevado, creo que a Miranda, esta banda de pop que bueno, todos ustedes conocen, Miranda, que claro, no encajaba para nada con el público del festival, y bueno, la cosa no salió muy bien, el público terminó tirándoles de todo y qué sé yo. Entonces ellos como que querían un poco que ampliar el espectro de público al cual querían apuntar con la realización de un festival a principios del año 2009. Así que
decidieron organizar un festival en el ya entonces existente Anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino, y en lugar de llamarlo Pilsen Rock lo llamaron simplemente Pilsen Festival. En ese festival en particular llevaron a, si mal no recuerdo, eran 3 bandas internacionales y 2 paraguayas. Lamentablemente no lo pude chequear, pero recuerdo una de las bandas que estuvieron en aquel festival. Estuvieron Los Cafres, creo que estaba La Vela Puerca, había un tercer grupo internacional que no recuerdo ahora mismo cuál era, y las bandas nacionales eran Pipa para Tabaco, que Pipa para Tabaco, hay que decir esto, Pipa para Tabaco todavía ni siquiera había lanzado un disco para el año 2009, pero habían tenido muchísimo éxito el año anterior, en el año 2008, con Todo Viento, que se difundió por todos los celulares del país, de los celulares de los jóvenes del país en aquella época, porque estaba en un demo que la banda solía vender en sus conciertos. Bueno, ese demo, mucha gente lo extraía las canciones de ahí, las subía a sus celulares y pasaba un poco de mano en mano, y la canción Todo Viento se lo metió en un hitazo por ende, y ya se pasaba en las radios y demás. Entonces Pipa ya era una banda popular sin ni siquiera haber tenido disco para principios del año 2009, imagínense lo que era, ¿no? Y los invitaron para tocar en ese festival. Y la otra banda nacional que iba a estar en ese festival, el Pince Festival, en enero de 2009, en el Anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, eran Los Cachiporros. Claro, ustedes, la gente que puede llegar a estar escuchando este podcast ahora mismo, analiza este lineup, o sea, La Vela Puerca, Los Cafres, Pipa y Los Cachiporros, y esta otra banda que también creo que era medio de reggae, la otra banda de la que no me estoy acordando, creo que también era medio de reggae, o tiraba más o menos para ese lado. Uno analiza con el diario del lunes, y ya 17 años de que ese festival se hubiese realizado, uno analiza el lineup y dice, bueno, sí, es un lineup relativamente predecible para hoy en día. O sea, hoy en día vos metés a ese tipo de grupos en un festival y los incluís en Los Cachiporros y como que no desentonan del todo. Es como casi un lineup, hasta podríamos decir elemental a nivel comercial hoy en día en el negocio de la música paraguaya actual. Pero no hay que olvidar que estamos hablando de un festival que se realizó hace 17 años. O sea, estamos hablando de casi media década, sería así. No, estamos hablando de hace casi 2 décadas, ¿sí? Casi 20 años. En 3 años van a ser 20 años de que se realizó el Pincel Festival. Entonces, era un ambiente, era un contexto muy distinto. Hay que decir lo siguiente. En aquella época, si ustedes se fijan en el line-up, se van a dar cuenta que el perfil del festival era más un festival de reggae que otra cosa. La gran mayoría de las bandas tiraban para el reggae o para el ska o para un punto intermedio entre los dos, y mete ahí un poquito de música rioplatense, que es el caso de La Vela Puerca, por ejemplo. Pero era ese, digamos, que era el perfil del festival. Podríamos llamarlo en líneas generales un festival orientado más hacia el público del reggae, digámosle. ¿Qué pasaba? En aquella época el público de reggae no es como el público de reggae que existe hoy en día. El público de reggae que existía en aquella época era muy rockero. El público que escuchaba reggae en líneas generales en aquella época, del 2010 para abajo, era público rockero. El rockero escuchaba reggae de por sí, porque en aquella época el reggae sí era visto como una especie de música medio antisistema, tenía este aire todavía a lo Bob Marley, y todavía no se había convertido ya estaba empezando a convertirse en realidad en el gigantesco fenómeno de masas que sería unos años después, sobre todo acá en Paraguay, pero todavía no había estallado a un nivel en el cual empezara a banalizarse y empezara a convertirse en una cosa popera que ya no tenía nada que ver con sus raíces, que es lo que terminó pasando con el paso del tiempo. El público de reggae, en particular acá en Paraguay y sobre todo en el Río de la Plata, en la zona del Río de la Plata, Uruguay, Argentina, cambió mucho durante la siguiente década, durante la década del 2010. ¿Por qué? Porque se empezó a ver el reggae se empezó a convertir en un género tan popular que se empezó a hacer cada vez más popero, perdía cada vez más su esencia, se empezaba a transformar en una música cada vez más superficial, más banal, más digamos comercial en el mal sentido de la palabra, y poco a poco como que empezó a ganarse un público más, digamos, más en coherencia con ese tipo de música tan popera, ¿no? Y poco a poco el público rockero fue abandonando el reggae y yéndose hacia otros lados. Hoy en día es muy común ver que un rockero, un tipo que escucha mucho rock agresivo, metal o cosas así más alternativas, como que no termine de tragar el reggae, porque ve al reggae como, tiene la imagen del reggae como
ese sonido popero que estalló en la década del 2010. Bueno, eso no pasaba en 2009. Todavía el reggae era un género muy ligado al rock o al público rockero. ¿Y qué pasaba con los cachiporros en este contexto? Claro, 2008, principio de 2009, los cachiporros eran todavía muy detestados por el público rockero. Los rockeros todavía no los podían ni ver. Y claro, poner a cachiporros en un festival de reggae, en un contexto en el que la gran mayoría del público de reggae en aquella época era muy rockero, era meter a los cachiporros en la boca del lobo. ¿Qué fue lo que pasó? Los cachiporros subieron al escenario y la gente empezó a tirarles de todo. Le tiraron latitas de cerveza y creo que llegaron incluso a tirarles piedras. Yo recuerdo, creo que al día siguiente, porque el festival me acuerdo que fue un sábado, y creo que al día siguiente o el lunes, yo recuerdo muy bien una tapa del diario Crónica que estaba en mi casa, con una foto de Julio Troche con cortes en la cara y qué sé yo. Por supuesto, como el buen pedazo de pelotudo que era yo, con tan solo 15 años, me puse feliz por lo que había pasado. Muchachos, tenía 15 años, era un adolescente. A esa edad uno es no pelotudo, archi mega recontra pelotudo, y yo era un idiota en ese momento, así que ya podrán imaginarse que mi reacción fue propia de un idiota, ponerme feliz por lo que le había pasado a los cachiporros, cuando en realidad no era nada que se pudiese festejar. Está mal lo que pasó. La violencia en ese tipo de contextos nunca es defendible. Hay que entender también que en esa época el público rockero era muy celoso de sus espacios, digamos, espacios que eran para rock, no tenía que entrar nada que mínimamente se saliera de lo que en esa época se consideraba como rock más puro. Incluso vos podías traer a bandas que eran bandas de rock pero que tenían por ahí tendencias medio novedosas, y ya el público rockero como que era relativamente, ya les tenía cierto recelo. O sea, imagínense cómo reaccionaban con los cachiporros, imagínense nada más. Entre paréntesis, estaría bueno que el público rockero hoy en día, de manera obviamente mucho más moderada, mucho más respetuosa, comenzase de vuelta a defender los espacios para el rock, porque durante la siguiente década, en pos de esa malentendida diversidad, hubo una complacencia constante del público rockero que dejó que le invadieran sus espacios, y bueno, hoy en día tenemos festivales como los que tenemos, no como el... Nada más hay que ver lo que pasó con el Cosquín Rock en Argentina, que se convirtió en cualquier cosa menos en un festival de rock. En fin, también hay que decir que el Pincel Festival fue... ¿En qué sentido? Yo dije hace un rato que el Pincel Festival fue como el choque de dos mundos, o más bien el choque de dos épocas de la música paraguaya, una que estaba finalizando y otra que estaba comenzando a germinar, en el sentido de que esos festivales así tan cerradamente rockeros de la década del 2000 iban a empezar a desaparecer, y esos festivales más diversos que aparecieron a partir de la década del 2010 iban a empezar a ser la tendencia. Digamos que el Pincel Festival fue un poco el precursor de esto, en cierta manera siendo la continuación del Pilsen Rock, y al mismo tiempo siendo un precursor muy temprano de lo que luego iba a ser el Reciclarte, porque incluso hasta la locación coincide. El anfiteatro José Asunción Flores de la ciudad de San Bernardino. El Reciclarte el primero no salía sino hasta 2017, pero digamos que el Pilsen Festival fue como una especie de prototipo de lo que muchos años después sería Reciclarte. Entre paréntesis, hay que decir que de hecho el anfiteatro José Asunción Flores, luego del Pilsen Festival, quedó en estado de semi-abandono durante muchísimos años, hasta que justamente el Reciclarte lo revivió, y hoy en día es un centro de conciertos, el centro de conciertos que siempre tuvo que haber sido, la verdad, el anfiteatro José Asunción Flores, que es un establecimiento del que yo siempre digo, los paraguayos tenemos que estar muy orgullosos, porque hay muy pocos anfiteatros con ese nivel de belleza natural y de majestuosidad alrededor. En fin, volviendo a los cachiporros. A ver, yo no sé hasta qué punto la mala experiencia que a ellos les tocó pasar al Pilsen Festival con el público rockero los impactó. Pero bueno, yo creo que es válido cuanto menos tener la sospecha de que los cachiporros también se percataron en esa ocasión, luego del festival, de que no podían quedarse donde estaban a nivel creativo, tenían que avanzar, no podían quedarse haciendo cachaca nada más. A ver, yo intuyo que, digámosle que esto era algo que ya venían digamos, analizando desde el disco anterior, pero en cierta manera creo que puede existir la posibilidad de que lo ocurrido en el Pilsen Festival como que los haya
los haya impulsado todavía más a evolucionar musicalmente y no quedarse en el mote este de banda de cachaca que solamente sirve para tocar en una discoteca. Querían ir más allá. Entendiendo esto, la banda pone manos a la obra y entre Argentina y Paraguay empiezan a trabajar para lo que sería este álbum de 2010, 3D, que saldría en el año 2010. Sale el álbum y tiene muchísimo éxito gracias sobre todo a una canción que fue un hitazo, que ya voy a mencionar en el canción por canción, pero también voy a hablar en un pequeño apartado de esa canción, porque esa canción tiene una frase que hoy muchos podrían considerar que envejeció mal para la historia de Cachiporros. Bueno, creo que la historia está más o menos cubierta ya con todo esto, así que vamos a hablar del disco en sí, ¿no? Ok. 3D de Cachiporros es un disco que yo me esperaba fuera una continuación lógica de los dos primeros, o sea, que fuera básicamente un disco cachaquero, que no tuviese nada creativo interesante, que estuviese todavía muy por debajo de lo que los Cachiporros iban a hacer a partir del siguiente disco, Señor Pombero, que es el disco que para muchos perdón, que es el disco que para muchos es donde realmente inicia la verdadera parte interesante de la música de los Cachiporros. Yo esperaba que este disco estuviese muy por debajo de eso, pero tengo que reconocer que me sorprendió cuando lo escuché completo, porque me di cuenta de que no está tan lejos en realidad de lo que harían posteriormente a partir del Señor Pombero. Este disco en cierta manera sigue teniendo, durante partes importantes de su desarrollo, sigue teniendo muchas similitudes con los dos discos anteriores. Sigue siendo un disco muy cachaquero, sigue siendo un disco muy tropical, sigue siendo un disco muy pachanguero en líneas generales, pero ya se empieza a notar, de manera muy marcada además, un salto de calidad, tanto en las composiciones, como en los arreglos, como en las melodías y también en la producción. Acá ya se empiezan a notar los primeros retazos de lo que sería Cachiporros a partir del siguiente disco. Se empieza a notar que los Cachiporros ya le estaban empezando a soltar la mano a esa idea de somos una banda cachaquera y nada más, que le estaban empezando a soltar la mano en este disco. Sigue, como dije, siguen teniendo muchos aspectos de esa visión que tenían antes. Podríamos decir que se queda en un limbo ahí, pero insisto, hay un salto de calidad tanto en las composiciones como en los arreglos, como en las melodías y en la producción, que hace que este disco sea mucho más interesante de escuchar, pero de lejos más interesante de escuchar que los dos anteriores, y sirve muy bien como puente para lo que sería el siguiente disco, Señor Pombero. Ya empezamos a notar eso en este disco. Tampoco voy a decirles que este disco es una obra maestra y una maravilla, porque obviamente no lo es. Es un disco de Cachiporros al fin y al cabo, pero la verdad que me llevé una grata sorpresa al darme cuenta de que ya ese salto de calidad que yo sentí que se daba muy de golpe en el disco siguiente, Señor Pombero, en realidad no fue tan de golpe. Ya en este disco 3D se empieza a dar de manera gradual y me doy cuenta de que los Cachiporros fueron evolucionando de manera mucho más orgánica de lo que yo pensé en un principio. El hecho, de hecho, valga la redundancia, de que la primera canción y el hit más importante sea una canción como Ruta 1, Ruta 2, te habla a las leguas de que el grupo ya quería tener otro perfil, porque ya esa canción tiene un perfil diferente respecto a lo que había antes. Ahora, antes de hablar de canción por canción, quiero sacarme una pequeña espina de encima con una frase en particular que está en la canción Ruta 1 y Ruta 2, de la que me voy a extender más a nivel musical hablando ya en la canción por canción. Acá quiero hacer un pequeño apartado para hablar de una frase en particular que está en esa canción y que lamentablemente muchos podrían considerar hoy en día que ha envejecido bastante mal respecto a las ciertas posiciones que han tomado los Cachiporros a lo largo de su carrera, no tanto artísticamente sino más allá de lo artístico. Hay una frase en Ruta 1 y Ruta 2 muy célebre que dice: gobierno de unos mbores que robaron el poder. Para los que no saben qué es mbore, porque si hay algún extranjero escuchando esto, mbore es algo así como decirle a alguien que es un plaga, un sinvergüenza, un malnacido, lo que sea. Es en guaraní, obviamente.
Bueno, además está decir que los Cachiporros nunca fueron una banda muy elevada a nivel lírico, o sea, las letras de Cachiporros son lo que son. Y en cierta manera yo siento que meter esa frase en esa canción fue una manera un poco, digámosle, demagogia barata de decir, miren qué rebeldes somos que le tiramos mierda al gobierno, cuando en realidad, lejos de ser una bomba, esa frase es un ajito. O sea, no sé si ustedes saben lo que es un ajito. Ajito era lo que nos compraban a los nenes más chicos cuando teníamos 5 o 6 años y nuestros padres no querían que manipuláramos pirotecnia, entonces nos compraban algo que se llamaba ajito, que era una bolsita con pólvora, creo, que vos tirabas en el piso y sonaba, como si fuera una explosión pequeña. Era una manera, digámosle, segura de darle a los niños más pequeños algo que simulara hacer pirotecnia. Bueno, la frasecita esa de gobierno de unos moles que robaron el poder, que aparece muy despacio en la canción Ruta 1, Ruta 2, es un ajito político, es una frasecita que meten ahí para hacerse los rebeldes, para dar una pose que en realidad no tiene nada que ver con ello, pero bueno. Entonces yo creo que tomarse a Cachiporros en serio, a nivel lírico / social, político, es una de las cosas, me parece, más sin sentido que uno puede hacer. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque en los últimos años Cachiporros se ha tomado decisiones un poco controversiales acerca de ciertos lugares en los que ha tocado y para quién ha tocado. Los Cachiporros el año pasado en particular estuvieron en medio de una polémica porque habían tocado para un grupo de gente en Ciudad del Este, en el Alto Paraná, para un grupo de gente muy vinculada al llamado Clan Zacarías, que bueno, el Clan Zacarías, para los que no saben, es un clan político de Ciudad del Este que gobernó durante mucho tiempo Ciudad del Este y que bueno, tiene fama de corrupto, de todo lo que ustedes ya saben que rodea al Partido Colorado, porque ellos son colorados, son de la ANR. Además están aliados con Horacio Cartes, son casi mimados de él, en fin. Y bueno, de repente los tenés a los Cachiporros tocando para ese tipo de gente. Y claro, muchos fanáticos o mucha gente que escucha a los Cachiporros desde hace mucho tiempo recordaban esta frase de gobierno de unos moles que robaban el poder y vieron eso y dijeron, che, ¿qué onda? Escribiste esto pero haces aquello, ¿entendés? Sin duda que, a ver, yo creo que para estar a la altura a nivel político de lo que uno escribe tiene que tener demasiada convicción y eso a veces es muy difícil. Los artistas normalmente tienden a ser hipócritas cuando hacen este tipo de declaraciones en sus canciones porque en algún momento les toca, aunque sea de manera indirecta, romper esa convicción que en un momento tenían, ¿no? A mí en lo personal lo que sí me molestó, bueno, no me molestó, sino que me pareció mucho más cínico fue lo que los Cachiporros hicieron un año antes, en 2024. Ocurre que en el año 2024 hubo una polémica acerca de una ley que quería impulsar el propio gobierno de Santiago Peña, referente a, bueno, una serie digamos, ¿cómo puedo explicar esto? De medidas fiscales que podían afectar los cobros por derechos de autor. Todos los músicos, digamos, profesionales de este país salieron en contra, la gente que estaba en APA, en Autores Paraguayos Asociados, salió en contra, protestaron contra el gobierno, en redes sociales, hablaban en medios de comunicación. Y los Cachiporros en particular, en su cuenta oficial de Twitter o de X, en medio de ese contexto y compartiendo la noticia de esta polémica ley que intentaba impulsar el gobierno y que supuestamente los iba a perjudicar a los músicos, pusieron en su X, en su cuenta de X, esta frase: gobiernos de unos hombres que robaron el poder, en referencia al gobierno que estaba en el poder en ese momento y que estaba impulsando la ley. Perfecto. Muy rebeldes, nos rebelamos contra el gobierno. 2 semanas más tarde, en un festejo que creo que fue el de 14 y 15 de mayo, puedo estar equivocado, pero por ahí anda, los Cachiporros estaban tocando en un festival organizado, si mal no recuerdo, por la primera dama, en el centro de Asunción, cobrando probablemente guita del Estado, que viene del gobierno que ellos estaban criticando hacía 2 semanas en sus redes sociales. Yo eso lo puedo entender, créanme que lo puedo entender, porque bueno, al fin y al cabo es trabajo y vos estás tocando al final para la gente que te va a ver, y esa gente que te va a ver no tiene nada que ver con el gobierno, y sí, recibís plata del gobierno, pero en el fondo esa plata viene del pueblo, entonces es como que le estás devolviendo al pueblo dándoles un concierto gratis. Podés hacer una pantomima o hacer una especie de gimnasia mental para intentar justificarlo. Ahora, ¿cuál era la necesidad de sacarte una foto con el presidente Santiago Peña acto seguido? Porque Chirola hizo eso. Hacía 2 semanas
le estabas tirando mierda al gobierno con una frase tuya, de una canción tuya. 2 semanas después te sacas foto con el presidente, que es el líder del gobierno que vos estás criticando, supuesto líder, porque todos sabemos que Santi Peña, todos sabemos que Santi Peña tiene hilos en su espalda, pero bueno, a lo que voy es, a ver, yo entiendo que todos los artistas suelen ser hipócritas a nivel político, pero un poquito de decoro, muchachos. O sea, si un día decís una cosa del gobierno, de las 2 semanas no puedes estar sacándote fotos con el líder de ese gobierno. Quedó muy mal. Pero bueno, hoy en día Cachiporros es una banda que creo que si no es ahora, creo que si ya no fue ahora, creo que es esta semana o la siguiente, o si ya no fue antes, porque la verdad no estuve atento, van a lanzar van a hacer YouTube Music Nights, una especie de concierto íntimo que lo van a publicar en YouTube y demás, que está patrocinado creo que estaba patrocinado por Bueno. Cachiporros está trabajando también, veo que Cachiporros está trabajando muy de cerca con Bueno, pero bueno, ya son cosas en las que no me quiero meter ahora. Ya me saqué esa espinita, ahora sí vamos definitivamente a canción por canción. Y vamos a hablar ya definitivamente, y sacando esa polémica en medio, de la primera canción del disco, que es el gran hitazo, Ruta 1, Ruta 2. Ruta 1, Ruta 2, por más sencillita que pueda ser la letra, por más predecible o casi hasta naif o casi hasta, no sé, demagógica que pueda ser la letra, es muy efectiva. Es de esas canciones que uno escucha y a la primera le pone de buen humor, le dan ganas de saltar, le dan ganas de bailar. Las cosas que dice son digamos que hace alusión a cosas muy paraguayas, muy obvias, es cierto, pero en un contexto en el cual queda bien, porque este tipo de música que quiere hacer Cachiporros con este estilo más de ska cuartetero, podríamos decirlo de alguna manera, bailable, pachanguero, le metes letras así de simples y quedan muy bien, y son muy invitacionales, son muy contagiantes. No sorprende que haya sido un éxito para nada. Fue en cierta manera un gran salto de calidad para los Cachiporros en cuanto a hits, porque si nos fijamos en el disco anterior, el hit más importante del disco anterior fue Noche de Soltero, que era una canción que sí era un cuarteto, pero era mucho, no era tan, era un poquito más chabacana que Ruta 1, Ruta 2. Ruta 1, Ruta 2, dentro de lo fiestera y populachera que es, tiene un aire mucho más evocativo dentro de lo que es la música de Cachiporros, y por ende yo creo que ya acá empezamos a ver que los Cachiporros estaban empezando a despegarse de su antigua imagen, ya con la primera canción, que fue un gran hitazo. Es una canción que además es infaltable en cualquier concierto que Cachiporros haga desde que se lanzó este disco, y bien merecido se tiene su lugar como uno de los hits más importantes de la música paraguaya moderna, porque Ruta 1, Ruta 2 es una canción que la conoce todo el mundo en este país, y hasta me animaría a decir que se conoce afuera. Gran manera de comenzar el disco y gran hitazo, Ruta 1, Ruta 2. Después viene No Quiero Verte Más. No Quiero Verte Más es una cachaca, cumbia con toques de vallenato, porque creo que tiene un acordeón también ahí metido. Tiene un acordeón de hecho ahí metido. Y si bien dentro de lo cachaquera que es, y dentro de lo bailable que es, y de lo tropical que es, logra hacer notar que la banda está avanzando muchísimo en términos composicionales, en términos de arreglos y en términos de producción. Para empezar, la producción de esta canción es sublime, o sea, se nota un salto de producción y de calidad tremendo en cuanto a sonido respecto a los 2 discos anteriores. Y dentro de lo pegadiza que puede ser la melodía de la canción, como buena canción bailable y tropical que es, se nota una elaboración mucho más cuidada, a diferencia de las cachacas de los discos anteriores, que tenían melodías que eran muy elementales y muy básicas dentro del estilo. Acá se nota que los Cachiporros se pusieron un poquito más creativos con las melodías que hacían. Después la letra, bueno, la letra es lo que es, o sea, es un tipo diciéndole a una mina que le dejó, que gracias a Dios le dejó porque ahora puede hacer lo que se le cante, y que, bueno, básicamente la otra era una tóxica. En fin,
Así como le tiro mierda a los tipos que no se mandan cagadas, también hago lo mismo con las mujeres. Chicas, no sean tóxicas. Si tienen la mala suerte de tener un novio bandido, no hace falta que le controlen, búsquense otro que no sea bandido. Así como a los tipos nos dicen todo el tiempo cuando nos dejan, hay un montón de mujeres allá afuera, hay un montón de tipos allá afuera. Entonces ustedes pueden hacer lo mismo que nosotros, tranquilamente. Y hasta les diría que la tienen más fácil. Eso sí, nosotros nos morimos más rápido, así que tienen que pararse un poquito más en fin. Nada que ver, pero bueno, muy buena canción para continuar el álbum. No quiero verte más. Después viene Levante, que es la canción número 3. Levante la hacen con la banda argentina los Caligaris, creo que son argentinos. Es un ska pachanguero medio cuartetero bastante efectivo. En cierta manera es una secuela de Noche de Soltero, porque va más o menos por el mismo lado. Habla básicamente de lo mismo, de salgo de noche para bailar guau, pero en realidad me voy a levantar y a buscarme alguna con la cual encamarme. O sea, de eso habla la canción. Es lo mismo de Noche de Soltero, exactamente lo mismo. Y bueno, tiene algunas letras tiene algunas partes de las letras que yo a veces digo, los cachiporros en serio tuvieron suerte. Han tenido suerte de que ciertos grupos muy sensibleros de esta época no hayan pillado algunas cosas que decían en sus letras, porque acá esto de la borracha me encargo yo, ¿me entendés? O sea, que porque esta borracha te va a ser más fácil llevarla a la cama, me estás diciendo, en fin. Es más, había una frase similar en el disco anterior, ¿eh? O sea, que los cachiporros, como dije, se estaban dando unas cuantas al haber comenzado su carrera en la segunda mitad de los 2000. Nada, Levante es una canción pachanguera que está bastante bien. Después viene Serrucharse entre los perros no está bien, la versión número 4. Una lección que le vendría bien aprender a muchos. Muchachos, no se hace eso, ¿eh? No se hace eso. Quien hace eso merece la pena de desdivisión al toque. No podés hacerle eso a tu amigo, tan simple como eso. Bueno, no está bien, es una canción que obviamente uno no se la toma en serio porque se nota que está compuesta en tono humorístico, en tono de joda. Tiene medio un rasgo de reggae, pero al mismo tiempo tiene ritmo de cachaca. La letra es, bueno, de simpaticona dentro de todo. Y nada, está bastante bien. Es una canción que si no estás en un momento en el que te tocó pasar por la situación en la que un amigo medio que te quiere hacerte sapo, si no estás en esa situación, la canción la disfrutas bastante, porque si estás en esa situación probablemente te haga acordar de eso y no la pasas muy bien. Está, como dije, no está bien, dentro de todo está bien. La canción número 5 es Vivir Así, que bueno, es la típica cancioncita romántica de rock de rock argentino, a lo rock argentino, que parece que por contrato los cachiporros tenían que meter una de estas por disco, porque en los 3 discos de cachiporros hasta ahora hay una canción así. Es una canción al estilo de bandas como Estelares, al estilo de bandas como, no sé, Ella es tan Cardosa, que también estaba en esa época. No hay mucho que decir sobre esta canción. A muchos capaz le guste porque como es una canción que no es una cachaca y es más una especie de rock medio lentuki argentino, a muchos de esta época le debe gustar. A mí en lo particular este tipo de rock argentino nunca me llama mucho la atención, ¿para qué les voy a mentir? De repente me hace acordar a Intoxicados también, pero el Intoxicados es menos interesante, el Intoxicados más popero, que a mí el Intoxicados más popero era el que menos me interesaba. En fin, es lo que hay con la Vivir Así, que es la canción número 5. Después viene Andrés, la canción número 6, que yo cuando vi el título dije, no se van a atrever. No se van a atrever, no van a escribir sobre eso. Sí, escribieron sobre lo que ustedes piensan. Andrés habla obviamente del amigo Andrés que viene una vez por mes y que si no viene se va todo a la vez. Lo peor de todo es que la canción está bastante bien, o sea, es una canción muy divertida. La letra la hace, hay que decir que acá los cachiporros, dentro de lo simple que es la letra, fueron muy creativos porque realmente la letra te hace reír. Es como, nunca dice explícitamente a lo que hace referencia, pero vos, si más o menos ya tenés más de 15 años, te das cuenta de lo que habla y te cagas de risa porque es muy simpático. Si no lo baila, si no lo grita, Andrés se enoja y no te visita, es muy gracioso. Está muy bien, Andrés, me hizo reír, y hacerme reír con la música siempre es un mérito, siempre hace que sume punto conmigo para que me guste. Se parece mucho a Manuel, que es una canción del disco anterior que hablaba, bueno,
que más o menos va por el mismo lado, una canción medio humorística que hablaba de un amigo que le gusta mirarle el amigo a los amigos, como había explicado en el disco anterior yo, en el análisis del disco anterior de Cachiporros. En fin, después viene la canción número 7, que es Buen Puerto, que es una canción más de pop latino, que está bastante bien, me hace acordar a momentos a Maná, me hace acordar más a estas canciones de Maná, onda pop latino, que obviamente Maná no es una de mis bandas favoritas, ni nada, hoy en día, en su época, hace muchísimos años capaz sí, pero hoy en día ya no. Pero bueno, hay veces en que uno está de ánimo para escuchar este tipo de música, y Buen Puerto se ajusta bastante bien, tiene un aire medio salsero a momentos. También le siguen sin dejar del todo el ritmo cachaquero ahí muy metido y escondido, pero se nota que está bastante bien. La canción número 8 es Una Cualquiera, que es básicamente una cumbia villera, y como buena cumbia villera tiene un invitado. ¿Y quién va a ser el invitado en una cumbia villera? Pablito Lescano, ¿quién más que él? Que bueno, no me hizo falta ni escuchar su voz para saber que estaba en la canción, apenas escuché su teclado me di cuenta que era él. Y está otra canción que me hace reír. Esta se toma un poquito más en serio a sí misma, y bueno, pero dentro de todo me hace reír. Y de vuelta, los Cachiporros se volvieron a salvar a cada una, porque eso de primero le decís a una mina que es una cualquiera, que ya sabes lo que significa, ¿no? Para no decir la otra palabra que empieza con P. Y después encima dice, antes de irte meneame un poco de amor, y después encima te dice para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, dale bandido. Espectacular. Estos tipos no se atajaban, es evidente. Después la canción número 9 es un ska normalito, típico de Cachiporros de esta época, medio cuartetero, que es Soy Así. Está bien, es una canción pachanquera muy típica de la banda, no hay mucho que se pueda decir sobre ella. Y la canción número 10 es Nena, y Nena es una canción muy interesante, podría llamarla la canción más interesante del disco y probablemente la más creativa, porque Nena es una canción en la cual ya se nota de manera muy clara la ambición que los Cachiporros iban a empezar a tener a partir de este momento de su carrera. Nena, si bien es una canción que conserva el ritmo de cachaca y se nota que en esencia muy esencialmente es una cachaca, tiene una serie de arreglos tan cuidados y tan creativos que la convierten en algo totalmente único, sobre todo para esta época. Tiene un arreglo de teclado medio smooth jazz, podríamos decir, o medio jazz fusión, podríamos decir, el arreglo de teclado que tiene, que es maravilloso. La melodía también es bastante smooth, es bastante íntima. La canción no es rítmica, es bailable, pero sin ser pachanguera, sino que es más intimista dentro de lo bailable que es. Es una canción la más sofisticada probablemente que hizo Cachiporros hasta este momento de su carrera, y en cierta manera es una especie de precursora de esta especie de movimiento de cumbia medio psicodélica que empezaría a aparecer muchos años después, a partir de la segunda mitad de la década del 2010. Los Cachiporros como que con esta canción fueron anticipando mucho de eso que iba a pasar muchos años después. Ya acá se nota que los Cachiporros estaban teniendo una ambición que iba a ser determinante para la música, al menos acá hecha en Paraguay, para la siguiente década. Nena es un tema realmente muy interesante, como dije, es una de las joyas escondidas de la carrera de Cachiporro, podría directamente llamarla así, porque para una banda con este perfil es muy raro hacer una canción así de creativa y así de llamativa. La verdad, Nena, un tema que hay que pararse y aplaudir, es un tema muy bueno, y como dije, una antesala de la creatividad que los Cachiporros ya iban a empezar a mostrar de manera muy marcada a partir de su siguiente disco. Después viene Si tú supieras, que es la canción número 11, que es una cachaca bastante bailable. No hay mucho que decir sobre ella, va un poco en la tónica de canciones como No quiero verte más, es muy parecida, de hecho, tiene más o menos el mismo perfil, está bastante bien para lo que es Cachiporros, dentro del estilo de lo que es Cachiporros. Y el álbum cierra con la canción número 12, que es Traicionera. Traicionera es un temazo que la verdad fue otra de las sorpresas que me dio este disco, porque Traicionera es una canción medio ska punk pop
pero que los cachiporros tienen la delicadeza, o más bien la enorme creatividad, de meterle arreglos a lo de Police en el medio. A ver, en particular le meten, no sé si para los que escuchan de Police deben darse cuenta enseguida, ¿no? Esta cosa de vos, los de Police tocaban una canción de manera ágil, rápida, onda punk, casi new wave, de manera efervescente, de repente paraban, Copeland hacía un juego con la batería, con los bordes, y Sting lo acompañaba con el bajo, haciendo un bajo mucho más marcado. La canción entraba como una especie de interludio muy interesante, con la guitarra de Summers haciendo cosas con ecos y qué sé yo, pequeños arpegios con ecos, y después la canción volvía a ser ágil. Bueno, Cachiporros hace ese truco en esta canción y queda muy bien, pero exageradamente bien. Y la canción de por sí también es muy buena, la melodía, el coro, la energía. Es una canción bastante punky para lo que era Cachiporros en este momento, y una gran manera de cerrar el disco. Como dije, este es un álbum que ya empieza que muestra que la evolución que los Cachiporros iban a empezar a mostrar a partir de su siguiente disco, Señor Pombero, fue mucho más orgánica de lo que uno en un principio cree. Esta canción traicionera y todo el disco de hecho es una gran muestra de eso. Y nada más que decir, eso ha sido el análisis del tercer disco de Cachiporros 3D del año 2010. Y bueno, vamos a ver cuánto pasa para que volvamos a analizar el siguiente disco de Cachiporros, para que volvamos a continuar con el disco con la discografía de los Cachiporros, con su siguiente disco, que es Señor Pombero, que ya a partir de ahí es donde empezamos a hablar de manera clara de la mejor época de los Cachiporros a nivel creativo. En fin, gracias como siempre por estar ahí del otro lado escuchando este podcast. Si Dios quiere, nos encontramos o nos escuchamos la siguiente semana. Si les gustó si les gustó el contenido, denle me gusta, sigan al canal, compartan mi trabajo para que llegue a más gente, si es que realmente creen que así me lo merezco. Y nada más que decir, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.